Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Dionisa, e estamos aqui para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir más los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bienvenido a todos al Ministerio Agua Viva, a los que están aquí en vivo, a los que van a escuchar en la grabación. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias porque hasta aquí tenemos el ministerio y invitamos a todos a visitar la página web ministerioaguaviva.net. Entramos allá, ya tenemos portugués, español y empezando en inglés, el ministerio de su iglesia digital. E invitamos a todos a ver todas las redes sociales, escuchar la Radio Vineyarde y también a ver todos los estudios, las prédicas y también las películas para que puedan tener un tiempo de convivencia con sus familiares, sus amistades. Y muchas gracias a usted que ha trabajado con nosotros, ha colaborado, tiene dado su oferta y todas las cosas que tiene, de todo el trabajo que tiene, para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. Aleluia, assim é. Assim é. Vivemos em tempos muito difíceis, verdade? Mas sabemos que o Senhor está conosco. ¿Sí? Estamos hablando um tema chamado identidade cristiana. Já tivemos três identidades e hoje vamos ter uma quarta identidade. E a identidade é o bautismo. O bautismo que é muito importante, é uma identidade cristiana. Nós vamos ver por que é uma identidade cristiana. Ok? Temos nosso invitado, nosso irmão Carlos. Carlos Lemos, diretamente de Delaware. ¿Ah? Delaware, aleluya. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y sobre todo por lo que acabas de decir, un tema y una parte muy importante del cristiano, el bautismo, y parte de la identidad del cristiano. Hemos visto ya varios puntos, como ha sido la fe, el arrepentimiento, etcétera. Y hoy en día, bueno, algo que forma también parte de esa identidad del cristiano, o debe formar parte, más bien dicho, porque sabemos que no es automático, tiene que obedecer, tienes que dar el paso de obediencia, que es prácticamente lo que es. Entonces, fíjate, hermano, hermanos, mientras estaba estudiando este tema, y creo que tú también, hermano Darcio, lo sabías y lo miraste en la Biblia, eh, que me encontré con varios tipos de bautismo que menciona la Biblia, y buscando por ahí me di cuenta que todavía algunos de ellos hoy en día crean un tipo de doctrina a la gente o los líderes religiosos, y comienzan practicando ese tipo de bautismos. Ahora, ¿qué tan bíblicos son? ¿Qué tanta validez tienen? Eh, ¿Qué tanto propósito tienen en nuestra vida? Y hoy vamos a mencionar algunos, hermano, y conforme vayan pasando estos dos series que tenemos del bautismo, vamos a hablar. En la pantalla que te envié temprano, hablaba sobre cuatro tipos de bautismo, pero si me permiten, hermanos, antes de empezar ahí, hay aún dos que dejé fuera, que pensaba agregar después, pero quiero hacerlo ahora para después enfocarnos en estos cuatro eh, tipos de bautismo mencionados dentro de la palabra de Dios, hermano. Y me sorprendió cuando estaba viendo Primera de Corintios. No te la envié, yo la tengo acá. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Creo que todos lo hemos leído y quizá muchas veces nos hemos ido de paso, como decimos nosotros, y no hemos puesto atención realmente a lo que dice. Pero recuerden, hermanos, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Dice Pablo, de otro modo, y pregunta, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¡Wow!
ayer, hermano, me quedé pensando por esto de las doctrinas, de las prácticas que se hacen en el bautismo, la diversidad que hay y el engaño que hay a través de esto. Entonces, acá Pablo habla de un bautismo por los muertos. Ahora, el tema que está tocando acá, tocando Pablo, es acerca de la resurrección de Jesús y acerca de la esperanza que tiene el cristiano en Jesús, que ha resucitado. Entonces, esperanza está ahí. Pero está diciendo, los que se bautizan en los muertos o por los muertos, ¿qué esperanza tienen? Ahora, yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, había escuchado este tipo de bautismo, y puesto que está en la Biblia, creo que es algo que estaban practicando en algunos lugares, hermano Darcio. No sabemos exactamente en qué iglesias, qué lugares, porque la Biblia nos da muy pocas referencias, pero nos habla. Como Pablo describe aquí a iglesia de Corintios, de verdad ellos tenían muchos problemas, ¿verdad? Muchos. No sabemos si era práctica de la iglesia de Corintios o de algunos, no lo sabemos, pero como dices tú, muy seguramente iba directamente a ellos por alguna herejía, alguna falta de doctrina que quizá estaba llegando a ellos. Porque hay que recordar esto. Cuando los discípulos comienzan la obra de Dios, comienzan predicando, comienzan evangelizando, hay un avivamiento a todo alrededor de ellos y muchos empiezan a tratar de imitarlos, a tratar de hacer lo que ellos hacían. Y muchos lo empiezan a hacer sin ni siquiera tener una base de la palabra de Dios, sin ni siquiera tener una relación con Cristo Jesús, sin ni siquiera ser salvos, pero simplemente porque eran religiosos, porque sabían, conocían un poco de la Biblia y habían escuchado el mensaje de los discípulos, comienzan ellos a hablar y a hacer prácticas como esta. Cuando venía camino acá, hablaba con mi esposa y se queda y abre los ojos más. Yo no sabía que ese bautismo existía. Pero bueno, ojalá que, Hoy tenemos una secta que hace eso. bueno, apenas iba a decir, ojalá que haya sido eso, existía, pero no para ahí. No para ahí. Aún existe, hermano. Los mormones, ellos se bautizan por los muertos. Exacto. Entonces, dice Pablo en el versículo 29, de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan en los muertos? ¿Qué esperanza tienen? ¿Por qué lo hacen? Ahora, nosotros sabemos por qué lo hacen. Lo hacen por el engaño, lo hacen por que no son guiados por el Espíritu Santo, porque no son guiados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que entender bien dos palabras que me encantan a mí: propósito y significado. Y son dos palabras que Dios define muy bien en la Biblia: el propósito del bautismo y el significado del bautismo. Entonces son dos cosas que tenemos que entender muy claro y tener muy claro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no pueden surgir herejías o doctrinas como estas y nos pueden confundir y podemos decir, bueno, pero ¿por qué no me puedo bautizar yo por los muertos? ¿O por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo hacer otro? Entonces tenemos que poner atención. La verdad que ocurre por la falta de relación con Dios y la falta de conocimiento de la palabra, es que surgen doctrinas, surgen herejías, surgen las cosas locas como están surgiendo desde a tiempo en este mundo. Entonces vemos Pablo hablando aquí a la iglesia de Corinto porque era una iglesia idólatra, era una iglesia que tenía prostitución, era una iglesia terrible, ¿verdad? Ay, qué bueno que no es nuestra iglesia. Mira, pero tenemos hoy iglesias que son igualitas o peores que ella, ¿no? Yo creo que no hay que llegar al extremo de
prostituirse en el sentido espiritual que lo hacían o religioso que lo hacían ellos, pero tenemos iglesias contaminadas muchas veces por cosas inferiores o simplemente, hermano, algo por desobediencia, porque cuántos hermanos hay dentro de las iglesias que tienen años y aún no han dado el paso del bautismo, aún siguen esperando. Esto es ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Esto es pecado, es desobediencia en cuanto a la palabra de Dios. Es por no conocer esta ordenanza, este tema. Usted quiere dejar la cosa muy tranquilita, pero te digo que tiene sectas en que la prostitución con el líder es lo primero a tener una relación sexual con todas las mujeres. Lamentablemente, hermano, y es triste porque muchas de estas personas en realidad lo siguen y ponen su fe en Dios, pero en un Dios que no conocen, en un Dios en el cual no tienen una relación. Entonces, muchas veces esto es lo que pasa con aquellos hermanos que no han obedecido al bautismo. Son hermanos que aún están confundidos, son hermanos que han puesto su fe en Dios, pero no conocen exactamente qué es lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Entonces, por esto, cuando hablamos del bautismo bíblico, cuando hablamos de identidad cristiana, cuando hablamos del bautismo del cristiano, tenemos que entender bien claro cuando hablamos la salvación, cuando hablamos la obra del Espíritu Santo, cuando hablamos la revelación, todos estos temas nos tienen que interesar, porque dice la palabra de Dios que perecemos, que el pueblo perece, ¿por qué? Por su ignorancia, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Y ahí es cuando somos engañados, que es lo mismo que está pasando acá en Corintios. Entonces, yo me imagino a Pablo discutiendo con ellos, ¿te imaginas? Pablo era una persona muy dura en ese sentido y muy estricta en cuanto a la palabra de Dios. No andaba como yo con medias vueltas o queriendo suavizar, como dices tú, pero creo que lo importante acá es que entendamos lo que dice la Biblia, entendamos lo que hay en la Biblia, y por si algún día alguien escucha que aquella iglesia se bautiza por los muertos, ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? Bueno, entendamos que eso no es bíblico, que eso no es una ordenanza, y vamos a conocer cuál fue realmente la ordenanza que dio nuestro Señor Jesucristo en cuanto al bautismo, en cuanto caminemos en este tema. Entonces, dejando esta pequeña información en cuanto al bautismo por los muertos, hay otro bautismo, hermano, que surgió en Mateo, capítulo 3, versículo 11. No lo busquen, yo lo tengo. Perdón. Y dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás mí, pero el que viene detrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, escuchemos esto, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No sé si habías escuchado el bautismo por fuego o de fuego. Sí. Eso es otra doctrina que la sacaron justamente de este pasaje, por lo que dice. Entonces, esto lleva, por ejemplo, a esos cristianos o pastores que están en diferentes iglesias guiando a los hermanos y llevándolos a pervertirse, llevándolos a aceptar y vivir doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, el bautismo por el fuego. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí realmente Juan cuando dice esto, hermano? Porque dice, os bautizaré en espíritu y fuego. ¿De qué está hablando? Y yo me quedé pensando un poquito porque es algo interesante. Ahora, cuando hace el y fuego, está haciendo una separación y está dejando claramente que el bautismo va a ser, ¿por qué? Por espíritu. Ahora, ¿el fuego a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir? Normalmente el fuego, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, significa ¿qué? Purificación, significa ¿qué?
avivamiento significa que la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces esto es lo que realmente quiere decir. Los va a bautizar en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Los va a ¿qué? Santificar, a purificar. Los va a preparar para que estén delante de la presencia de Dios. Es lo que está diciendo Juan. A preparar ese fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego con el oro? Dice la palabra de Dios. Lo prueba, lo limpia, lo purifica. Esto es lo que pasa. Entonces, el bautizo va a ser, bueno, más adelante lo vamos a hacer, el bautizo del Espíritu Santo, pero dice del Espíritu Santo y fuego, haciendo una separación. No dice del Espíritu Santo y del fuego, del bautizo del fuego, no. Entonces, de allí hicieron una doctrina y hay muchos que, ahora yo no investigué mucho, hermano, porque no había mucho en cuanto a si esto se sigue practicando, no creo, pero se sigue hablando de ese bautismo, que es lo peor, creo. O que nosotros vemos é que nella orden, nosotros tenemos lo Espíritu para que nos arrepentamos y aceptamos a Cristo. Amén. Pero esto no es un bautismo, esto es tener lo Espíritu. Cuando usted acepta a Cristo, se tiene lo bautismo de las aguas. Usted va a definir o que es bautismo, usted ya lo es, vamos a hacerlo más adelante, ¿verdad? Sí, sí, lo vamos a hablar. Y después usted va a tener el bautismo del Espíritu Santo, que son que es el bautismo con los dones. Esto, ¿Y qué sucedió? En Pentecostés sucedió una vez cuando vino y ya quedó en el mundo y que recibe cada creyente cuando sí. acepta a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, mira, usted no puede tener el bautismo del Espíritu Santo sin tener el bautismo de las aguas. La secuencia es esta. No quiera burlar, no quiera pegar a tallos porque no tiene. No hay otra vía. No hay una vía. Acepta a Jesús, se bautiza y va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a tener ese bautismo del Espíritu Santo. Son los dones. Amén. Son dones que nosotros recibimos. Nem todos reciben lo mismo don. Y o que es importante, tenemos un estudio aquí en YouTube sobre dones que usted puede buscar ahí en YouTube. Pero los dones no nos pertenecen. Los dones son del Espíritu. Ni nosotros los hacemos tampoco. O sea, como si él nos emprestara, ¿verdad? Correcto. Por un propósito. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo el don de cura, de sanación, o que yo tengo el don de lenguas. Yo no puedo decir eso. Pero yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo cuando el Señor tiene un propósito. Permite un propósito. Sí. A través de mi vida. Por eso decía yo al principio que cuidemos estas dos palabras que me encantan a mí, propósito y significado, significado y propósito. Sí es. Porque hay que entender que pertenecemos a un Dios de orden y a un Dios de propósito. Entonces, Dios todo lo que hace, lo hace de una manera correcta y para su iglesia, para preparar su iglesia es el propósito. Ahora mira, cuando hablábamos de este tipo de engaños, de este tipo de herejías que entran dentro de las iglesias, y hablamos acerca de cómo las personas se engañan por no conocer la verdad, por no tener una relación con Dios. Hay un versículo, hermano, es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, escuchemos esto, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La segunda parte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aquí está diciendo la clave, primero para que nosotros sigamos lo que Él está diciendo, lo que Él está haciendo, lo que Él nos está enviando a hacer. Y segundo, para que nosotros conozcamos ¿qué? La verdad y podamos ser libres de todas esas falsas doctrinas, de todas esas ataduras, de todos esos engaños. Porque increíble que hoy en día haya gente que siga practicando estas cosas y no solo esto, hermano, muchísimas cosas que no están en orden conforme a la identidad y a la forma que debe de tener la iglesia o el cuerpo de Cristo. Entonces, volviendo al tema del bautismo y decíamos que la identidad cristiana es parte esencial o el bautismo es parte esencial de la identidad cristiana. Ahora, el bautismo en la Biblia, como ya lo dije, hay varios tipos y uno de ellos, hermano, y creo que lo has visto tú, es el bautismo de ¿quién? De Moisés, o en Moisés, o por Moisés. Ahora, esto está en la Biblia. Sí, correcto, está en la Biblia. Tenemos el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, que era el que anunciaba ¿quién? Juan el Bautista. Y tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que era el que acabábamos de hablar ahora en este momento, que decías tú, ¿para qué? La impartición de dones al creyente, que fue hecho una sola vez, ¿en dónde? En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y el segundo, el bautismo de Jesús, que es el que normalmente hacemos nosotros en agua, el que Jesús mandó a sus discípulos, dice, vayan y hagan discípulos y bauticen los que en el nombre de Jesús. Entonces son prácticamente los 4 tipos de bautizos que tenemos más conocidos. Ahora, hay un versículo, hermano, creo que te lo envié, que es Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Yo creo que no. Sí, me envió, pero está en otra orden. Ok, está en otra orden, perdón, me Usted equivoqué. mandó una orden, entonces. Pero bueno, comenzamos aquí, si quieres, en esta que tenemos. Ahora, para ir entrando más en el tema, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizain y del latín baptizare. Yo soy terrible en griego y en latín, hermano, no sé tú, yo. Somos, hermano. Español me equivoco y a veces me sale Portugués también mal. también. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa sumergir. Sumergir es lo que significa la palabra bautismo de acuerdo a las raíces griegas y latín. Entonces, el significado bíblico tiene una definición bien especial, hermano, y ojalá no la puedas ampliar tú un poquito, pero significa o representa la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección del cristiano. Esta es la identidad cristiana y es parte de qué? Del testimonio de la vida del creyente. No sé si tienes que decir algo en cuanto a la descripción bíblica en cuanto al bautismo, hermano. Yo tengo a decir cuanto al griego, que cuando él habla sumergir, él habla llenar. Llenar por afuera y llenar por adentro. Por dentro, correcto. Ayer, en el estudio que hicimos en portugués, vimos 3 formas de bautismo. O bautismo por imersión, que es este bautismo que para llenar por afuera y por adentro. Tiene el bautismo por aspersión. Aspersión, correcto. Que es, joga la agüita o ponga la agüita sobre la cabeza. Y tiene el bautismo por efusión, que es cuando los niños, eso es más
utilizado en la Iglesia Católica. Iglesia Católica, correcto. Y los niños, yo creo que usted fue bautizado, porque yo fui bautizado en la Mira, iglesia. yo no me acuerdo, pero tengo padrinos de bautismo, entonces creo que sí. Tampoco yo me acuerdo, pero entonces lo significado es ser, Llenar, cubrir. sí, por todo, por adentro y por afuera. Entonces, eso es la clave del bautismo. Y de hecho, Clave fíjate, del bautismo, ¿no? de hecho, fíjate lo que tú estás diciendo, lo tenemos en la siguiente página. Si me la pones, ahí ya viene Primera de Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2. ¿Y dónde encontramos es donde encontramos en la Biblia el bautismo de Moisés? Y dice Pablo, Primera de Porque Corintios no, 10, 1 y 2. ¿Mm? porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Wow. Es interesante esto, hermano, porque define, y me voy a adelantar un poquito, define exactamente lo que tú decías. Pablo está diciendo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Si recordamos, en Éxodo 14, 22, después lo vemos más adelante, habla de cómo, el versículo 14, cómo Moisés abre el mar y atraviesan por lo seco, el pueblo de Israel va caminando. Y dice la Biblia que a los lados, al lado derecho y al lado izquierdo, tenían las paredes de agua. Entonces arriba estaba la nube. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que estaban completamente sumergidos, cubiertos por el agua y por la nube, aun cuando no se mojaban, pero estaban en una especie de caja, se podría decir, si lo vemos de esta forma, y es lo que dice Pablo, dice, y todos en Moisés fueron bautizados ¿en qué? En la nube y en el mar. Ahora, es interesante esto, hermanos, porque Pablo, hablando a los judíos, dice, no ignoren esto, dice, nuestros padres, ellos ya en Moisés fueron bautizados. Ahora, ¿qué representaba Moisés bíblicamente? ¿Y qué representa el pueblo de Israel? Bíblicamente Moisés representa, sí, da la representación de Cristo Jesús guiando el pueblo a través del mar, a través del desierto. Y esto es importante, porque era un bautismo simbólico, representaba la salvación de Israel, de Dios para Israel. Y como lo decía, Moisés representaba a Cristo Jesús guiando al pueblo a la tierra prometida. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Esto, hermano, nos está hablando de algo bien importante en la vida del creyente, que es testimonio y obediencia. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Imagínense cuántos años habían pasado ya, cuántos miles de años. Y aún ese testimonio y esa obediencia del pueblo, del mismo Moisés, seguía testificando, seguía siendo un ejemplo para el pueblo de Israel. Y por esto Pablo se lo recuerda. Por esto Pablo se los dice. Dice, no lo olviden. Ahora, lo que más me llama la atención de esto, hermano, es ese simbolismo de Moisés y del pueblo. En el momento que están cruzando el mar, imaginemos, están las paredes y está la nube y ellos están en medio. Es como la misma representación que habíamos dicho en este momento, es que la muerte y la resurrección. Porque mientras estaban en el mar, estaban prácticamente borrados de toda vista, borrados de la tierra, prácticamente estaban sumergidos, hermano, en el mar. Pero también estaban siendo guiados a la salvación. Y esto nos da también un ejemplo simbólico de
la muerte y la resurrección. Al principio no creo que haya sido cómodo, agradable el estar dentro de, o caminando, viendo esas aguas alrededor. Si usted se recuerda, ellos estaban enojados con Moisés y con Dios porque los egipcios venían para matarlos, ¿verdad? Entonces, Bueno, ellos no estaban así muy cordatos, estamos bien. no, No. creo que también allí se parecen mucho a nosotros, porque, Sí. eh, A los mexicanos, ¿verdad? claro, claro. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 14, verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba en esa situación difícil, cuando el pueblo de Israel estaba aterrado, mirando cómo el mar estaba abierto a sus lados y la nube cubriéndoles, porque es lo que dice la Biblia, Dios estaba ahí y Dios nunca los dejó y salieron y fueron liberados y fueron salvos. Esto es la representación del bautismo. Es la representación de nuestro Señor Jesucristo muriendo y resucitando. Hermanos, por esto es importante entender el bautismo. Ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es que cada una de estas representaciones, la de Moisés, la de Juan, la del Espíritu Santo y la misma de Jesús, prácticamente nos dan el mismo significado. La muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La salvación de Dios. La presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo difícil. Esto es lo que tenemos que entender, es lo que tenemos que ver. Y por esto Pablo les dice a aquellos, hey, los muertos no pueden hacer nada. Los muertos no les dan esperanza. Algo que me quedó y creo que, no sé si te lo pregunté, pero no quisiera saber yo cómo se bautizan en el fuego, o por el fuego. Entonces, como este fuego tiene la representación de purificación, es el fuego, es la purificación que nosotros tenemos que tener. No, pero digo los que la practican. No hay No, hay no, ninguna iglesia que la yo practique. no quiero saber cómo la practica. De verdad no la conozco, hermano. A esto me refiero yo, lo siento, pero no, y creo que por eso tampoco investigué mucho, hermano, si había alguien que lo practicara, pero de verdad es curioso o triste, más bien, no curioso, triste, que fácilmente nos pueden engañar. Entonces tenemos otro bautismo, y como hablaba yo, es prácticamente de los más conocidos, creo. A partir de aquí empezamos a ver algo ya, creo que todos conocemos, hermano, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero al menos creo que todo creyente ya ha conocido esta historia, ha conocido este tipo de bautismo que practicaba Juan el Bautista, y lo encontramos en Mateo, pero bueno, antes de seguir adelante, es el bautismo, ¿por qué? Por arrepentimiento. Y era, bueno, yo puse practicado, pero más bien impartido es la palabra correcta, no practicado, impartido por Juan el Bautista, y era predicado por él. Él llamaba, era un mensaje de arrepentimiento, de obediencia y confesión, así como un llamamiento a buscar a Dios y el reino de los cielos. Interesante, hermano, porque no podemos hablar del bautismo
sin hablar del propósito, sin hablar del significado. ¿Cuál era el significado de este bautismo? Era el llamamiento ¿a qué? Al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Era el anunciar, el revelar y preparar el camino para Cristo Jesús. Era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Entonces cada mensaje daba testimonio de Dios y de su plan de salvación. Es lo que estaba haciendo Juan, hermano, era lo que, o hermanos, era lo que él anunciaba. Pero ¿qué les parece si lo vemos en Mateo capítulo 3, versos 4 y al 6? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Wow, qué obra, ¿no? ¿A dónde los estaba llevando este mensaje de Juan y este bautismo? La verdad que ese mensaje, hermanos, que Juan está predicando aquí, era un mensaje poderoso, era un mensaje fuerte también, porque imagínense, lo pueden buscar después o leer después, el mismo Juan llama a los judíos raza de víboras, dice, ¿quién les enseñó a huir de la era venidera? ¿Quién les enseñó a buscar de Dios? Si ustedes son víboras, si son, la verdad, un mensaje horrible, muy fuerte, pero un mensaje permitido. Un mensaje permitido, porque muchas veces lo que necesitamos nosotros, un mensaje fuerte de parte de Dios para poder cambiar nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que tiene Juan? Porque mira, vemos un hombre sencillo, hermano, un hombre que dice vestido de pelo de camello y tenía un cinto a su alrededor y comía langostas y miel silvestre. Hace tiempo, hermano Darcio, cuando yo empecé a ver esta palabra en la Biblia, langostas, yo me imaginaba que eran las langostas de mar, estas deliciosas que son hermosas, pero cuando me di cuenta que no, son los que nosotros conocemos como chapulines o chochos, no sé cómo le conozcan ustedes, pero ¿Cómo, esta era podría tener las langostas del desierto, hermano? claro, pero lo que pasa que cuando tú apenas conoces de la palabra de Dios y escuchas palabras así, lo primero que te viene a tu mente, langostas, lo que yo conozco las langostas. Sí, sí, verdad. Ahora, esto nos habla de la humildad de Juan, pero también nos habla de esa preparación que Juan había tenido en el desierto, de esa comunión con Dios, de esa relación con Dios. Entonces Juan estaba preparado ¿para qué? Para la obra que Dios ya lo había llevado. Y era precisamente esto, el comenzar el bautismo, empezar a bautizar a la gente. Y de hecho, si lo ven más adelante, podemos ver cómo él mismo en el versículo 3 en delante, bautiza a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien interesante ahí en este pasaje, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, dice la palabra de Dios que desciende sobre él, ¿qué? Una paloma. Y al momento se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, por eso es importante tenernos aquí en este bautismo. Y creo que es un bautismo que todos debemos de leer, de tratar de entender, por el acontecimiento tan importante, por el mensaje maravilloso y por lo que está diciendo Juan. Está llamando al arrepentimiento y ¿a qué? Al perdón de pecados. Ahora, este bautismo, ¿cómo era? En el río, sumergido. Sumergido. Entonces, algo también es importante en el versículo 5, es que empezaban a seguirlo de Jerusalén, de Judea y las provincias alrededor del río Jordán, que era donde Juan estaba, ¿qué? Bautizando. Esto, si quieren después buscarlo, lo pueden encontrar en Marcos capítulo 1, versos 4 al 5, donde habla
en qué región y dónde estaba Juan y cómo hacía todo esto. Ahora, el versículo 6, algo bien importante, hermanos. Y eran bautizados por Juan en el Jordán, en el río Jordán, confesando que sus pecados. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Qué nos dice esto? Un llamado al arrepentimiento, una confesión de pecados y un bautismo. ¿Qué nos dice? ¿Qué significado tiene esto? Es un significado muy importante, porque este es el proceso, es la obra que Dios hace en nosotros. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a confesar nuestros pecados, pero también nos llama a qué? Al llamarnos al arrepentimiento, nos llama a qué? A reconocerle como Señor y Salvador, como nuestro Dios. Y en ese momento, ¿qué dice la palabra de Dios? El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. En ese tiempo viene un nacimiento espiritual, un nuevo hombre. Surgimos, morimos al nuevo viejo y nacemos como el nuevo hombre. Pero esto va a ser más adelante, pero es lo que va significando. Es solamente lo que quiero que vayamos viendo, cómo va conectándose cada una de estas piezas. Pero tenemos que detenernos y verlas. Tenemos que buscarlas. Tenemos que entenderlo. Ahora, Juan predicaba el llamado al arrepentimiento y al bautizar a Jesús se cumplía la profecía revelando al mundo al Hijo de Dios. Y lo vemos en Mateo también. Con esto el Señor Jesús también iniciaba y revelaba quién realmente era. Pero acá tenemos otra, lo que pasa es que acá, hermano, tenía otra página también. Ahora, hay un bautismo muy importante. ¿Qué, hermano? ¿Esto hecho? Sí, sí, hay un bautismo muy importante, sí. Lo vamos a tocar un poco, no lo acabamos, pero es un bautismo bien importante, que es el bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, que era el que hablábamos al inicio, hermano, ¿recuerda? Ajá. ¿Recuerdas? Hablábamos de este bautismo y este acontecimiento, bueno, ya lo nombramos, ya lo hablamos, nos adelantamos, tuvo lugar en Pentecostés. Y en ese momento, en el libro de Hechos, está la historia del nacimiento de ¿qué? De la iglesia. Y cómo la iglesia comienza a tener forma, cómo la iglesia comienza a ser guiada y fortalecida y formada por el Espíritu Santo. Cómo el creyente comienza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. O es lo que al menos se pretende, ¿no, hermano? Porque creo que es difícil, a veces algunos se niegan a entender esto, a ver esto, pero ¿qué es lo que dice Hechos capítulo 2, versos 1 al 4? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Wow. Creo, hermanos, hermano Darcio, que el solo pensar en este momento, en lo que estaba pasando y en la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia, es algo para, de verdad, que nos llene de alegría y de gozo, porque nosotros hoy en día somos partícipes de esto. Es el sello del cristiano, es la unión con el cuerpo de Cristo. Y es el momento, como lo dije ya, donde la iglesia comienza a ser guiada por el Espíritu Santo. Dios comienza a darle forma ya a su iglesia. Entonces, hablábamos al principio, hermano, que esto había sucedido una sola vez, que era la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el verso 2 dice,
o el versículo 1, volviendo a Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Había una armonía, había una unión en la iglesia. Esto es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, es a unir a todo el creyente en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Entonces dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Interesante, hermanos, que a través de toda la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando cuando el Espíritu de Dios se manifestaba, muchas veces lo hacía de una forma, como lo describe aquí, con estruendos, con viento, pero también muchas veces se manifestaba de una forma suave, apacible, tranquila. Entonces, el propósito aquí de la venida del Espíritu Santo fue para preparar a la iglesia, para unir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para dar forma al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos nosotros estar dentro del cuerpo de Cristo sin estar completos, y tenemos que entender el bautismo que se practica hoy en día por la mayoría de las iglesias cristianas. Y tenemos, en la próxima semana vamos a hablar por qué tenemos que dar ese paso de obediencia, por qué tenemos que ser bautizados. Ahora, si estamos dentro del cuerpo de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo y aún no hemos dado ese paso, tenemos que detenernos y orar mucho a Dios para que nos revele, para que ponga en nuestro corazón ese deseo, porque representa más que un testimonio, representa más que sumergirse en agua, que llenarse de agua. Aquí el Espíritu Santo vino y tomó control dentro y fuera del creyente, en su interior, en su exterior, comenzó transformando su mente, su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de pensar, su forma de oír, su forma de actuar, su forma de relacionarse, todo. Esto es lo que hace o lo que hizo el bautismo del Espíritu Santo. Tomó control total del creyente. Porque el creyente, hay que recordar lo que dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento está sustentado, está sujeto en todo el sentido por el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 3, hermanos, y casi concluimos, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No solo se asentó, entró. Dice, y todos fueron, ¿qué? Esta es la palabra clave, hermano Darcio, creo, para bautismo, para sumergir. Y fueron todos llenos. Fíjense, hermano, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo tomó un control total de la iglesia, del creyente. Ahora, antes de irnos, hermanos, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo ha tomado un control total de tu vida? ¿Estás lleno completamente del Espíritu Santo? ¿Estás realmente viendo esa identidad, esas marcas que debe de tener el cristiano? ¿Realmente te sientes unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia? Lo dejo, hermano, para que pienses. Y la próxima semana vamos a continuar en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, hablando un poco sobre ese beneficio que vino a traer el bautismo por el Espíritu Santo y los dones de los que hablaba el hermano Darcio al principio, cómo vino
a través del Espíritu Santo y sigue viniendo hoy en día a través del Espíritu Santo. Así es que, hermano Darcio, no sé si te me dormiste o te fuiste, pero No, estoy acá. pero si tienes algo más que decir acerca de esto o comenzamos la semana que entra, si quieres, hablando un poquito de este tema sobre la llenura del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo ha venido a dar a la iglesia. Mira, ese es un tema muy extenso, ¿no? Demasiado. Sí, y sería para tener un estudio sobre esto, ¿no? Nosotros hicimos un estudio sobre los dones del Espíritu, pero todos los estudios que hacemos nos decimos que no es conclusivo, o sea, se acabó, tiene que ser esto. No, siempre Continuará. sí, va a continuar, porque lo Espíritu es vivo, lo Espíritu Santo es vivo y Él viene trayendo conocimiento a nosotros y nos dando la oportunidad de estudiarnos esto, ¿no? Ahora, es muy importante usted entender que el bautismo en las aguas, como vamos a ver la próxima semana, es una ordenanza. No es, Eso hace la diferencia. y no es se quiere. Voy a pensar. No, no es se quiere, es una ordenanza. Entonces, si usted ya tiene a Cristo, pero no es bautizado, que nos procure para que podamos providenciar esto. Y vamos bautizarlos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro hermano Carlos por también estar trayendo este estudio muy bello para nosotros. Y te esperamos en el domingo, cuando vamos a tener Servicio de adoración en familia. sí, servicio Amén. de adoración en familia. Y vamos a estar juntos aquí. Que Dios los bendiga. Tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Carlos, Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga.